Bien, vamos a comenzar hablando con el tema que les había enunciado al inicio de esta hora 23, que tiene que ver con las pensiones para la jubilación, o sea, de la jubilación. Todos pensamos en que en algún momento nos vamos a jubilar y estamos aportando para eso. Nuestro 10%, ¿no es cierto?, a las AFPs, las comisiones para las AFPs, el aporte solidario, ¿no es cierto?, quienes ganan más y todo aquello. Vamos a desglosar todo lo que tiene que ver con la jubilación en un momentito nada más, pero antes vamos a adentrarnos en el tema. La nueva ley de pensiones 065, vigente en el país desde diciembre del 2010, instruye en sus 199 artículos una serie de disposiciones, presentaciones y beneficios que la población debe conocer. El sistema integral de pensiones está compuesta por 3 aportaciones. El contributivo, que se refiere a los trabajadores que aportaron gran parte de su vida laboral y pueden financiar su jubilación por cuenta propia. El semicontributivo, que son las personas que pagaron distintos montos durante fracciones de su vida laboral y que requieren del Fondo Solidario para incrementar sus rentas. Y el no contributivo, que se aplica a las personas que nunca participaron del sistema y reciben, en su mayoría, solo la renta dignidad como aporte específico del Estado. Segundo, la norma dispone que el monto de jubilación será del 70% del último sueldo generado y se calculará en base a las últimas 24 boletas de pago que percibió el trabajador antes de retirarse, aunque la disposición aclara también que si existen grandes variaciones en los anteriores salarios del obrero. Segundo, la norma dispone que el monto de jubilación será hasta el 70% del último sueldo generado y se calculará en base a las últimas 24 boletas de pago que percibió el trabajador. Se considerarán igualmente hasta los últimos 72 periodos laborales para realizar una referencia salarial y fijar el promedio de su pensión. Tercero, la ley de pensiones 065 canaliza jubilaciones con pensiones superiores a los 4.000 a 10.000 bolivianos. Siempre y cuando la referencia salarial del trabajador financie por cuenta propia la sostenibilidad de estas rentas, es decir, que su promedio de aportes y la rentabilidad cubra autónomamente esos promedios de jubilación, que en su mayoría pertenecen a la clase media o alta del país, como profesionales, empresarios o industriales. Bueno, la jubilación, a todos nos va a llegar en algún momento si estamos aportando y lo ideal es que todos aporten. Hoy vamos a evaluar cuán bueno o cuán malo es este sistema. Ustedes saben que el 2 de enero del 2018 ya va a regir la gestora pública de pensiones. Dejarán de existir AFP Previsión, AFP Futuro. Ha habido algunas demoras en este lanzamiento, pero bueno, ahí está. Estamos ya al borde de dar la bienvenida a la gestora. Tenemos como invitado esta noche un especialista en la materia, un economista bastante conocido, analista económico muy importante en nuestro país, don Alberto Bonadona, que nos va a ayudar a entender a cabalidad este tema. Qué gusto tenerlo, don Alberto. Buenas noches. Igualmente, Víctor Hugo, muchas gracias. Bueno, a ver, todos vamos a llegar al momento de la jubilación. Es una realidad. Así es. Es cierto, o sea, tenemos que estar preparados para llegar a ese momento, ¿no? Porque si no, la situación se nos pone crítica. Ábrenos... Para ir por la parte más facilita, para que la gente que nos está viendo lo entienda perfectamente bien. ¿A qué nos estamos refiriendo con la jubilación, con una renta para la jubilación? Bueno, en realidad hay que tomar en cuenta la primera ley que hubo un cambio respecto al otro sistema que se lo refiere como el sistema de reparto. Exacto. Que era un sistema de beneficio definido. Uno le daba un beneficio definido en función de los años. Recibía uno el 70% por 15 años de aporte, 70% del promedio de los 2 últimos años de aporte y el 100% por 25 años de aporte. Y entonces el beneficio estaba definido de esa manera. 10.000 bolivianos y aportó por 25 años, se jubilaba con 10.000 bolivianos. Se jubilaba con 10.000 bolivianos. Claro, pero claro, el asunto es que siempre ha habido un techo, ¿no? Claro. Y el techo llegaba a ser 4.000 más una diferencia que hubiera llegado a ser cerca de los 7.000. O sea, cuanto más alto había ese techo, ¿no? Y aproximadamente podía llegar entre 5 a 6.000 bolivianos, tal vez la persona que más iba a ganar
que no sea militar, ¿no? Por más que ganara 20.000 bolivianos. Por más que límite ganara, era sí. los 6.000 bolivianos. Bueno, ahora había también el Poder Judicial que hizo algunos cambios unos beneficios para ellos mismos, claro, sí. que tuvieron rentas muy elevadas, ¿no? Privilegios sí, muy importantes. exactamente, exactamente. Y bueno, pero ese era el sistema viejo. Y después viene la ley 1732 que lo modifica e introduce lo que se llama la cuenta individual. La cuenta individual hace que cada persona aporte para su propia cuenta, ya no tiene que depender de lo que pueda ocurrir con el Estado, digamos, y se aporta a una AFP. No, antes, en el sistema de reparto, los trabajadores activos como que financiaban a los trabajadores que se jubilaban. Así es. ¿Verdad? O sea, hay un cálculo de más o menos el 10 por 1. 10 Bueno, activos financiaban a uno. Exactamente, sí. Bueno, si uno toma en cuenta esto, lo que uno, para hacerlo sencillo, sería, si todo el mundo gana 1.000 bolivianos y va a trabajar por 25 años, esos son 300 meses, y va a aportar el 10%, o sea, va a aportar valor de 30.000 bolivianos. Y si esto puede servir para el viejo sistema y para el nuevo, o sea, aportamos 10%, digamos, en 25 años, si fuera que vamos a obtener el porcentaje que sea, aportamos 30.000 bolivianos. Pero si llegamos a vivir el mismo tiempo y vamos a recibir el 100% de lo que ganamos, o sea, 1.000 bolivianos, tendríamos que recibir 300.000 bolivianos en cualquiera de los sistemas, ¿no es cierto? Entonces la diferencia de 300.000 menos 30.000 son 270.000. Con esos 270.000, o sea, los financia el sistema de reparto, que era un contrato intergeneracional, donde los activos, los que están trabajando, pagan por aquellos que se han retirado y ya están jubilados. Y entonces este grupo que está siendo activo tiene que tener una relación en torno al 10-1, o sea, no es una tasa, puede ser 11-1, claro, puede ser a 9-1, pero digamos ese 10-1, entonces con el 10% se necesita que cada uno aporte 100 bolivianos, 10 personas aportan los 1.000 para pagarle al jubilado. Y de esa manera se hubiera mantenido un equilibrio para ese sistema. Insostenible, ya era difícil. Bueno, se hizo insostenible no porque no haya la gente trabajando en la edad de trabajar, sino por la informalidad que existe en nuestra economía, por el hecho de que no hay la generación de empleos que permitan el aportar esto. Y la hiperinflación de los 80. Bueno, pero la hiperinflación fue maldita para los fondos complementarios, porque bajó más o menos de lo que tenían, este es un cálculo grueso, de 500 millones de dólares que posiblemente tenían en depósitos a plazo fijo en los bancos, eso bajó en dólares, bajó como a la 10ª parte. ¿No? Entonces realmente fue un golpe muy duro para estos fondos complementarios. Bueno, y de ahí vino la hiperinflación. Bueno, el resultado de la hiperinflación en realidad fue eso. Pero ahora, si el sistema de reparto tiene que financiar con este contrato intergeneracional 270.000, pasemos la misma figura al sistema de capitalización individual. Entonces, uno va a aportar 30.000. Y los intereses tendría, para llegar al 100%, financiarle los 270.000. ¿No es imposible. Claro, es casi imposible con el 10%. Porque con el 10%, en 35 años de aporte, se va a llegar, digamos, a un 70%, ¿no? 35 años de aporte en una economía donde no hay el seguro, el empleo seguro, donde pueden ocurrir muchas cosas, más aún si una persona es mujer, va a tener que posiblemente dejar la fuerza, el trabajo para cuidar a los niños, podrá volver, bueno, entonces lograr los 35 años viene a ser más bien, yo diría, el privilegio de algunos, pero no del grueso de personas que pueden aportar. Bueno, pero eso es en términos teóricos lo que ocurriría en el sistema de capitalización individual. Pero de ahí es que surge lo que se ha llamado la generación sándwich, o sea, aquellos que estaban aportando al viejo sistema y que se traen en parte a medias, la promesa a medias de lo que les iba a dar la anterior, porque el cálculo de la compensación que se hace, baja el cálculo que era 25 años, 100% lo baja, por 25 años te damos solo el 70%. Entonces hay una bajada ahí y luego viene el aporte de cada persona, que en este periodo, que son 20 años que existen las AFPs, en 20 años debería haber juntado lo suficiente como para obtener, pues digamos, al menos el 70%. Pero
En general, cuando esto se suma, no cuadra la cosa. Por ello ¿no? se crea la compensación de cotizaciones. No, la compensación ese es el pago que se hace por haber aportado al viejo sistema con una fórmula, ¿no? Pero después viene ya el Fondo Solidario y eso es la Ley 65. Esa es la ley de diciembre del 2010 que genera un fondo solidario, que en realidad es una manera de financiar con una modalidad muy parecida a lo que sería un impuesto a la renta, al ingreso personal, y que es que asciende, que va subiendo en la medida que también sube el ingreso a las personas a partir de los 13.000 bolivianos. Pero luego cobran a todo el mundo, a toda la persona que trabaja, le cobran el 0,5% y de planilla la parte patronal tiene que pagar el 3% por cada persona que está en su planilla. Entonces, este fondo solidario lo que se supone tiene que hacer es llegar a complementar un pago de pensión a aquellas personas que no alcanzan los límites señalados por ley. Y este sistema solidario, bueno, es solidario más bien para ingresos relativamente bajos, que podríamos poner un valor de 5.000 bolivianos. Para gente que está ganando por 5.000 bolivianos y, digamos, por 30 años, pues va a haber una buena fracción solidaria de este fondo solidario, ¿no? Y luego, pues, eso va bajando, depende de los años que se ha aportado. Pero las personas que tienen un ingreso mayor, que en general es la clase media, que son profesionales, incluso alguna gente que puede trabajar en el Estado o en las empresas privadas, que va a estar ganando por encima de los 6.000 bolivianos, pues esas personas tienen que llegar a acumular el pago de su renta en su cuenta individual y, bueno, para obtener, digamos, una persona que gana 10.000, obtener 7.000 bolivianos, necesita trabajar los 35 años y va a tener que obtener esos 7.000, bueno, suponiendo que todo va en orden. Claro. Sin embargo, no se llega. En este momento, si alguien quiere jubilarse y tiene 20 años de aporte a las AFPs, no llega a sumar el 70%. Sin duda. Entonces, el sector que gana 10.000, 15.000, 20.000, pues digamos una persona que gana 10.000, les decía. Entonces, en este momento puede llegar 30, 40%. Y lo que está ocurriendo es un fenómeno bastante peculiar. La gente que puede jubilarse en este sistema, pues más bien está posponiendo, porque va a ser muy grande el cambio. Claro. De 10.000 a 3.000, pues es muy grande, cuando lo ideal hubiera sido que sea de 10.000 a 7.000. ¿no? Ahora, mucho tiene que ver en el cálculo ¿no es cierto? El tema de la expectativa de vida, ¿no? y el total acumulado. Una persona que se jubile a los 65 va a recibir algo más de platita que una que se jubile a los 60 o 55. Pero el cálculo es cierto que llega, expectativa de vida, ¿no es cierto? Llega hasta los 110 años, cuando en el país la esperanza de vida es hasta los 78, si no estoy equivocado, ¿no es cierto? ¿Por qué hasta los 110 años? O sea, si yo me jubilo a los 60 años, tendrán que dividir todos los ahorritos que durante toda mi vida he aportado a las AFPs, ¿no? Entre 50 años. Sí, o sea, claro, tendría que vivir 50 años más para poder recuperar toda mi platita y disfrutarla. ¿Cómo es eso? Bueno, en realidad hay muchos aspectos en esto, ¿no? Y se podría modificar estos 110 años, pero lo que se hace es tomar una edad, que es 110 años, que sale de los cálculos que realizan las FPs, y dicen, bueno, vamos a dar estos 110 años como la esperanza de vivir promedio de cualquier persona que se jubile. Promedio, ¿no? Ahora, claro que es exageradito. Bastante, ¿no? Porque si fuera que de pronto todos los bolivianos se están jubilando, están viviendo hasta los 95, 100 años, bueno, ya 10 años para jugar con probabilidades de que alguien llegue, ¿no es cierto? No, yo personalmente en la familia no tengo nadie que haya superado los 80 y pico años, o sea, bueno, así que estoy condenado a perder mucho de mis ahorros. Bueno, y esa es la realidad. Entonces lo que va a ocurrir es que una persona que muere va a tener un derecho habiente. Y la persona que muere y tiene un derecho habiente que puede ser de la misma edad aproximada, pues va a tener ese tiempo más para recibir la pensión del titular, ¿no
¿no es cierto? O sea, la esposa, digamos. Así es. ¿No? Los hijos solamente hasta los 25 años si estudian después de los 18 años. Y en el caso de que estudien, no necesariamente tiene que ser en la universidad, estudien lo que sea. Cualquier cosa que estudien lo demuestran y les van pagando por ese tiempo de estudio, hasta que cumple 25 años. El día que cumple 25 años se acabó lo que recibía el derecho a... Ahora, ¿qué pasa con ese dinero? Que bueno, yo he ahorrado, pero yo me morí, ¿no es cierto? Soy un jubilado, viví hasta cierta edad, me morí, mi esposa recibió durante unos añitos más, yo me morí por decir, a los 80, mi esposa murió a los 85, y tengo todavía una buena cantidad de platita ahorrada. ¿Qué pasa con ese dinero si, por ejemplo, no están los hijos? Bueno, si los hijos han pasado los 25 años, no hay quien reciba. Y en este caso podrían recibir personas que están en segundo o tercer grado, ¿no? Y en ese caso, todavía, ellos cuentan todavía. Ellos cuentan y uno podría poner en su registro, y lo aconsejable es que todos pongan a alguien en su registro que esté en el tercer grado de consanguinidad. Mire, yo no tengo eso, habrá que hacerlo entonces. Claro, ¿no? en el momento, claro, y esto es algo que todo el mundo debería hacerlo. Siempre está abierto, es decir, incluso uno después que se muere puede haber alguien que aparezca, pero en el caso del tercer grado, incluso se puede poner no necesariamente a una persona consanguínea, incluso puede ser un amigo o el hijo de un amigo, el hijo de un hermano, qué sé yo, de tal forma que esa plata continúe recibiéndole, digamos, o el nieto que siga recibiendo hasta cumplir los 25 años. Pero si después de todo eso todavía queda algo de plata, esa plata va al fondo solidario. O sea, en realidad no genera ninguna herencia. Para generar herencia, en realidad tiene que ser el titular, tendría que morirse antes de cumplir los 58 años y así sí genera herencia. Conozco de un caso de una persona que ha cumplido 60 años. Ya no tiene posibilidad de trabajar, ¿no? Está con algunos problemas, pero no es discapacitado tampoco, no califica. Pero está en un proceso, una demanda, ¿no? Para que la AFP le pueda devolver todo lo que ahorró, ¿no? Un solo pago. ¿Eso procede? ¿Hay alguna forma en que ese tipo de gestiones pueda proceder? Sí, procede si en realidad el monto acumulado es relativamente bajo, ¿no? O sea que no puede llegar ni siquiera a la pensión mínima, entonces sí, le van a devolver el monto total. Sí, pero si ha aportado por más de 10 años, 15 años... Es posible que eso ya supere el mínimo que está alrededor de los 500 bolivianos. Entonces le van a decir, no, usted puede recibir una pensión con lo que ha aportado de 500 bolivianos, ¿no? Y no le devolvemos todo de una sola vez. Si fuera menos, sí. Y hay casos en que sí les han devuelto, ¿no? Okay. Ahora, claro, una persona que tiene 500.000 bolivianos no le van a devolver por nada del mundo. Claro. Ahora, yo cumplo 65 años, por decir. Estoy cumpliendo 65 años y califico para jubilarme con un monto determinado. Pero digo, no quiero que me den pensiones, quiero que me devuelvan la plata que he ahorrado durante toda mi vida. No hay caso. No hay posibilidad. Imposible. En ese caso, lo que uno tendría que ver, en realidad, pasado los 58 años, digamos una persona que cumple hoy los 58 años, pero dice, si me jubilo, lo que estoy ganando, supongamos, gano 12.000 bolivianos, se van a reducir a 4.000. No. Si trabaja en empresa privada o en una universidad estatal, donde sí hay la posibilidad de que continúe trabajando, entonces sí le pueden dar su pensión que recibiría, o que está calculada, de la AFP, siendo sándwich, o sea, que recibe compensación. Pero la compensación no la recibe. Hace todo el procedimiento para jubilarse con compensación y con la parte de la AFP, porque no le toca la fracción solidaria. Entonces, él dice, yo acepto la parte de la AFP, pero la otra no la acepto. O sea, la parte que va a pagar el Estado, porque eso viene del Tesoro. Entonces, acepta eso, y si la parte patronal en el sector privado o en las universidades públicas le dicen, sí, adelante, entonces la persona puede continuar trabajando y ahí ya no aporta más. O sea, el 10% le sube de sueldo. Y aparte de eso recibe, digamos, los 3.000 o 4.000 que le paga la AFP. Pero no puede recibir lo que le paga el Estado. Interesante. A ver, otra variable.
Seguramente muchos se estarán preguntando, pero va a ser difícil que yo trabaje hasta los 65 años con el mercado laboral como está, donde ni siquiera los jóvenes obtienen la posibilidad de conseguir trabajo, aunque la situación, según el gobierno, va mejorando poco a poco. Dice, ¿qué pasa si yo llego a los 65, no tengo trabajo? No he cotizado, no he aportado en los últimos 24 meses que me exige la AFP que debería yo aportar para sobre ese promedio sacar mi sueldito, digo, mi pensión. ¿Qué pasa? Una cosa, no ha trabajado en los últimos años para jubilarse, pero tiene un aporte, digamos, de 25 años o 30 años. Y lo otro, está trabajando, pero gana muchísimo menos de lo que ganaba 2, 3, 4 años antes. La base es solamente el sueldo que está ganando en ese momento. No, en realidad esto sale... Lo de la compensación de cotizaciones es una herencia del viejo sistema, ¿no? Entonces, eso va a ser un beneficio definido, o sea, se define con una fórmula que es donde se toma el tiempo de años trabajados y eso se multiplica por 70 y se divide entre 25. Bien. No, yo prefiero el actual sistema. Eso va a estar ahí. Bien. Pero en el actual sistema, esa persona va a recibir en función de cuánto ha aportado. O sea, si la persona ha aportado, digamos, los 20 años que existía la AFP, pero vamos a suponer que en vez de ir ganando más, ha ido ganando menos, sí, por la razón que sea. Ha ido aceptando... Que es lo más natural, digamos. No le queda más que aceptar lo que viene, ¿no es cierto? Exacto. Entonces ha ido cayendo su sueldo, entonces su aporte no es suficiente como para mantenerle cierto nivel. Digamos que ganaba, no sé, pues supongamos que 15.000 y ha ido bajando hasta 10.000. Bueno, ya se acostumbró con 10.000. Pero como ha ido bajando su aporte, es posible que cuando le hagan el cálculo en la AFP con todo lo que ha acumulado, lleguen a decirle, bueno, ¿sabe qué? Usted va a recibir 3.000. Y bueno, y ahí esa persona, si ya no tiene trabajo, va a tener que aceptar los 3.000 más lo que viene de la AFP. Que en general, una persona que ha aportado ya 20 años, lo de la AFP es relativamente pequeño ahora, ¿no? O sea, las personas que se jubilaron cuando empezaba el nuevo sistema, y se pudieron jubilar, en realidad recibieron un beneficio casi parecido a lo que pagaba el viejo sistema. O sea, les fue bien. Les fue bien, ¿por qué? Porque tenían el monto acumulado en el viejo sistema y les reconocieron algo que relativamente estaba bien. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, es cada vez menos la compensación, ¿no es cierto? Porque la persona que sigue trabajando quiere decir que ha aportado menos tiempo en el viejo sistema. Entonces, digamos que aportó hasta los 25 años y empezó a trabajar a los 20. O sea, aportó 5 años en el viejo sistema. Ahí le van a dar una compensación global del viejo sistema. Digamos que trabajó 6, le van a pagar una pensión, pero muy baja, del viejo sistema. Y después ha trabajado 20 años más aportando a la AFP. Y ahí ha tenido esa caída, ese tipo está fundido. Si ha ido subiendo, puede estar peor, tal vez, ¿no? Porque en proporción, digamos que ha llegado a ganar 15.000 bolivianos, y resulta que, bueno, ahora de 15.000 le van a pagar, supongamos, 5.000. Pues está bajando al 30% de lo que gana, ¿no? Es por eso que yo señalaba este aspecto. Mucha gente prefiere seguir trabajando, claro, a pesar de que tenga 50, porque 58 años es la edad donde uno puede jubilarse. 58 para varones, 55 para mujeres. ¿Sí? No, dependiendo del número de hijos. O sea, claro, 55 si tiene 3 hijos, ¿no? En el caso de la mujer. La mujer. El hombre puede tener 20, no, igual 58 años, ¿no? Aquí, y de ahí... aquí los hombres no tenemos más opción. Sí, pero entonces no deja de trabajar y va, por supuesto, aumentando la edad. Y sigue aportando y sigue trabajando. Y no deja su puesto, porque en el momento que deje su puesto va a caer su pensión. Claro. Y en esa época ya, digamos, entre 60 y 65 años, tampoco es gran cosa lo que va a crecer el monto de pensión. Si llegara a los 35, sí, se va a volver, pero ya no llega a los 35, ¿no es cierto? Y además, que sí, yo tendría que trabajar, como algún momento yo decía, yo pienso trabajar hasta, y me voy a jubilar al día siguiente que me muera. O sea, no me voy a jubilar, digo, si se recibe algo serán mis derechos antes, ¿no? ¿Por qué? Porque mi salario se vería, o mi ingreso se vería radicalmente disminuido. Ahora, hablemos de las generaciones que han nacido con el nuevo sistema de pensiones, con el actual sistema de pensiones.
Gente que tiene 20 años aportando, que comenzó justamente el año en que el nuevo sistema comenzaba a regir. El 97. El 97, ¿no es cierto? Y aporta 35 años, ¿no? Va hasta sus 35 años. Y gana 10.000 bolivianos en el momento de... Y quizá, a ver, hagamos, aunque es muy difícil, 10.000 ganó toda su vida, ya. Llega a los 35 años de aportes con 10.000 bolivianos. ¿Cuánto podría recibir? No, esa persona, si ha tenido 35 años de trabajo, con el 10%, podría ser que su pensión llegue a ser en torno al 70% del total ganado, ¿no? Con menos ya podría, con 60% ya le permite el sistema jubilar, aunque no cumpla los 58 años. Sí. Ahora, por eso es que ahí el nuevo sistema permite que haya un ahorro voluntario. O sea, yo no aporto 10, sino aporto 15 o 20. Y por lo tanto yo puedo, al aumentar ya voluntario, además que ese voluntario sí lo puedo sacar enterito, pero en ese caso ya no valdría la pena, sino tener una pensión que sí puede ser superior incluso al 70%. Ahora, son muy pocas personas que hacen eso, a pesar de que el joven, que digamos tiene 35 años, está recién por adquirir algunas obligaciones, o no adquirió ninguna, porque ahora los jóvenes tienden a casarse muy maduros, sí. De 35 años, está trabajando relativamente bien, pues lo aconsejable sería, o de 30 años, aporta un poco más, ¿cierto? Para que en el nuevo sistema eso le funcione. Y ese aporte solidario, como usted dice... no es solidario, este aporte voluntario. Este aporte voluntario, qué horror de confusión. Este aporte voluntario. Supongamos yo me animo a dar mi aporte voluntario y en determinado momento tengo una urgencia de dinero, sea cual sea, una emergencia médica, que sé yo, ¿puedo retirar mi aporte voluntario? Sí, es como una caja de ahorros en un banco. Es una caja de ahorros, más aún, es una caja de ahorros que paga la tasa más alta del mercado. O sea, no hay banco que se compare a ese pago. O sea, conviene depositar nuestros ingresos extrita, ahorritos en la AFP. Así es, exactamente. Y a través del empleador, ¿no? Ahora, insisto, hay muy poca gente que dice no, y hay mucha desconfianza, y ahora cómo va a haber el cambio. Yo la verdad lo que siempre he señalado es que incluso el nuevo sistema, a pesar de que estaba en manos de la AFP, en su inicio tenía que invertir, porque no había en qué invertir, en deuda que emitía el Estado, o sea, en bonos estatales. Y eso llega a significar el 75% de lo que nosotros aportábamos, o sea, una gran cantidad en manos del Estado. ¿Y eso era seguro? Bueno, y fue seguro, muy seguro, porque fueron 20 años, ¿cierto? Claro. Y a un comienzo, pues nada, no se le daba mucha bola a eso, pero en el fondo eso como que no le daba la calidad tan no estatal al sistema. Estaría administrado privadamente, pero 75% estaba en manos del Estado. O sea, el Estado era el que le decía, yo voy a pagar los intereses, y ha pagado. Más aún, en el momento que se inicia, el sistema con las tasas de intereses más altas. Los bonos que emitió el Estado en favor del sistema de pensiones fueron bonos que tenían tasas muy altas, llegaron como a 14,5%. Es altísimo. Y de ahí fue bajando 10, 8, qué sé yo. Y creo que lo más bajo ha sido como 3%, y ahora hay una recuperación de ese tipo de interés, ¿no es cierto? Y en gran parte se debe a la compra de bonos soberanos, porque los bonos soberanos, las AFPs han comprado bonos soberanos fuera del país, pero que emitió la propia Bolivia. O sea, le hemos comprado a nuestro propio país, pero en el exterior, ¿no? Interés del 6%. Está entre el 5 y el 6%, depende de qué año se ha comprado, ¿no? La última emisión sí se aproxima al 6%. Y eso ha hecho que mejore también la tasa de rentabilidad. Y eso es muy importante, ¿no? Mejora la tasa de rentabilidad, y ustedes tienen que ver en las papeletas que les dan las AFPs, porque eso también va a incidir y bastante en el monto con el cual vamos a jubilarlos después. Volviendo al ejemplito de los 30.000 y los 300.000, los 270.000 para llegar al 100%, ¿no? Lo va a financiar precisamente esta rentabilidad. Claro. Porque esa es la forma en que financia este sistema. ¿Sí? Ahora, llegamos a récords, ¿no es cierto?, de rendimiento, ¿no? Al año es como si el banco nos pagara 14% de interés en algún momento, ¿no? Y ahora el banco, que son las AFPs, nos paga un 4% de interés de nuestros ahorritos por cada año que pasa. ¿Por qué ha bajado tanto? Bueno, en general es porque la banca, cuando paga intereses, va a ver que sus tasas de interés estén de acuerdo a la cantidad de plata que reciben. O sea,
los bancos manejan una tasa activa y una tasa pasiva. Así es. ¿No es cierto? La pasiva es la que pagan a la gente, y la activa es la que les pagan a ellos cuando prestan. Entonces tiene que haber una diferencia entre la activa y la pasiva, ¿sí? En general nosotros podríamos pensar que nos están pagando la pasiva, con la diferencia que la AFP, que hace inversiones de otro tipo y un poquito más ágiles, podría ser mucho más, entonces recibimos una tasa equivalente a la pasiva más alta que la que paga la banca, ¿sí? Ahora, pero igual, esa tasa tiene que ver mucho con lo que hacen los bancos, porque una gran parte iba esa plata al Estado, pero la otra gran parte va a los propios bancos, o sea, que necesitan liquidez. La gran diferencia es que pueden poner a plazos largos. O sea, no es como una persona que vaya y abre, compra un DPF por un año. Claro. Cuando hace estas ventas a las AFPs van a ser superiores a esos periodos, y las AFPs van a comprar en grandes cantidades. O sea, si la Bolsa Boliviana de Valores ha crecido en los últimos 20 años, es un 90% gracias a estas grandes compras que han hecho las AFPs. Y para las AFPs, depositar sus dineros en un banco, una institución financiera, le representa mucha seguridad, ¿no? Bueno, pero tiene que ser en bonos que estén calificados. Claro, exacto. ¿No es cierto? La calificación del riesgo es muy, muy importante. No es que vaya el gerente, como antes hacían los fondos complementarios. El gerente charlaba con otro gerente del banco, e incluso quedaban en qué tasa de interés y cuánto para el gerente. Bueno, y era medio turbio el oscuro. asunto. Podía haber funcionado igual que o sea, poniéndole todo un sistema de regulación que permita, de supervisión, que permita evitar esos manejos. Se podía haber hecho lo mismo en el anterior que se hace en este. Y este sí tiene un sistema de supervisión de los recursos que exige la calificación de riesgo, exige que se le entregue un estado de las cuentas, eso 2 veces al año al menos, y uno puede pedirla cuando quiera también a la propia AFP. Que no se puede invertir en el mismo tipo de bono o de instrumento que emiten entidades que emiten, porque puede ser también una empresa privada, industrial, no industrial, que emite en algún momento, ¿no? Claro. Pero tiene que tener la calificación de riesgo, y esa calificación es por demás importante, porque esta calificación de riesgo lo que está diciendo es: esta empresa, sea banco, sea otro tipo de empresa, tiene la solvencia para pagar de acuerdo a lo que se está comprometiendo al emitir esto. Es vital. Sin duda. Es vital esa calificación de riesgo. Pero lo que ocurrió para que caiga fue precisamente el boom económico que hay en Bolivia. Mucho dinero en la banca dice, bueno, ahora quiero recibir dinero, pero no tanto, y digamos la oferta y demanda de recursos prestables, de recursos que salen de la gente al banco, dice, bueno, yo les recibo ahora, pero cada vez menos interés. Sin duda. Y eso ocurrió prácticamente en el mundo entero, ¿no? Y mucha gente no sabe que muchos de sus ahorros en un momento, no sé si no ganaban prácticamente nada, sino algunos centavitos. Pero bueno, ahí está la lógica con que nos habla don Alberto Bonadona. Este 2 de enero se lanza la gestora pública, comienza a trabajar por fin la gestora pública. Hay muchas expectativas en algunos ciudadanos, incertidumbre en otros, algunas dudas, suspicacias. Somos bolivianos, tenemos de todo, ¿no? ¿Qué podemos esperar de la nueva gestora pública? Bueno, lo primero que habría que esperar es que funcione, ¿no? Y no porque sea público o privado, no importa, sino porque se han metido en una labor que es, para mí, insulsa, y es el de tratar de vincular 2 plataformas informáticas totalmente distintas, ¿sí? O sea, hablamos de las 2 AFPs. Las 2 AFPs, cada una tiene una plataforma distinta. Manejan, digamos, lo mismo, ¿no es cierto? Pero las personas que han diseñado los programas para manejar todas las cuentas de las AFPs son un equipo distinto al otro. Como es que una PC con una Mac, más o menos. Algo así, no, y mucho más que eso, ¿no? Porque la PC con la Mac han encontrado algunas formas después, ¿no? Es algo así como que, no sé, pues yo quisiera, a ver, pongamos el caso, las durmientes de los trenes, ¿no es cierto? Sí. Hay de trocha ancha y otros son de trocha estrecha. En Bolivia somos la trocha más estrecha, o sea, está más chiquitita la trocha para ir. Cuando queremos vincularnos a otros países es un serio problema, o sea, las trochas son diferentes, pues es esto. Ah, bueno. ¿Cómo hago yo para cambiar la trocha? Complicadito. Es complicado, ya supone cambiar toda la trocha del otro
O crear una nueva. O crear una nueva. Bueno, ahora han dicho, sola. hagamos una nueva. Bueno, eso es casi como descubrir América de nuevo. Entonces, dicen el 18 de enero. Yo la verdad supongo que va a ser el 18 de enero de algún año, pero no diría que va a ser el próximo, porque es una tarea complicadísima, ya les está costando un montón de dinero y ocurre algo particular. En realidad es la gente que está en las AFPs, o que estaba en un momento en las AFPs, que ahora es absorbida por la gestora para que asesore en estos cambios. Y bueno, y ahí se han trepado los sueldos y los gastos que está teniendo la gestora, desde mi perspectiva, son exagerados, ¿no? ¿Serán los mismos funcionarios que están trabajando en las AFPs ahora los que sean absorbidos por la nueva gestora? Muchos de ellos han sido, y claro, las AFPs han visto a su gente, algunos irse, y me imagino que eso también ha servido para que ellos puedan negociar algo mejor, si se quedan. No lo sé, pero lo que sí sé es lo que se ha publicado. Es decir, hay un gran gasto y al punto que incluso la nueva página, el portal de la gestora, pues ha costado algo que en este momento nadie podría entender. Estamos hablando de cerca de $200,000 para hacer un portal. Bueno, debe ser un portal al estilo Trump, lleno de oro. Ahora, claro, la expectativa de la gente está en qué. ¿Será que cuando comience a trabajar la nueva gestora, nuestros aportes a las AFPs van a estar tan seguros como lo han estado hasta ahora? 1 y 2, ¿podrán tener mayor rentabilidad, mayor rendimiento, siendo que asumiendo el Estado esa responsabilidad tendrá que dar algunas señales de que este nuevo proyecto, este nuevo sistema, pues funciona y va para bien? Lo cierto es de que, como te señalaba Víctor Hugo, el Estado nunca dejó de estar presente en el sistema. Con la ley 65 dejan las AFPs de tener la obligación de invertir cada una $90 millones en títulos que emitía el Estado para pagar el viejo sistema. Eso deja de ser verdad con la ley 65 y baja esta participación estatal del 75% como a 32%, que alrededor de eso está actualmente, en deudas del Estado. Pero abre la otra puerta. Las AFPs compran deuda soberana, con mejores tasas de interés. Bueno, pero el Estado sigue ahí. Entonces, en realidad, este es uno de los sistemas que se podría decir ha respondido a una política de Estado, donde no se alteró, en realidad casi nada, el viejo sistema de capitalización, porque es viejo ahora, ¿no? Claro. El de la 2732 no se lo altera, se le añade el Fondo Solidario, que de alguna manera lo mejora, pero en el conjunto el Estado ha estado presente, siempre. La fracción solidaria que sale del Fondo Solidario es un impuesto al ingreso personal, solo que aquí, consciente o inconscientemente, está como el aporte solidario, pero es un impuesto. Entonces, en realidad es algo así como que el Estado dice, yo no voy a cobrar impuestos a las personas de su ingreso para llevármelo primero al Tesoro y de ahí pasar a las AFPs, sino lo voy a hacer que vaya directo a las AFPs, ¿no? Para hacer este fondo solidario. Pero el Estado está ahí, está, o sea, abierta o encubiertamente el Estado está en el sistema de pensiones y va a continuar. O sea, lo que nos queda claro es que bueno, está futuro, dejará de estar, esta previsión dejará de estar, estará la gestora pública. Cambia nombres, pero el sistema se mantiene exactamente igual, no cambia. Por lo menos en todo lo que hemos podido ver hasta ahora, no cambia, ¿no? Lo que sí tendríamos que esperar es que la gestora, pues sí, tenga que sea una mayor proyección, tal vez mayor apertura, porque las inversiones al extranjero han sido, en este caso, por ejemplo, que les decía, solamente son para comprar los bonos soberanos de Bolivia. O sea, no pueden ir y hacer compras al estilo del Fondo de Pensiones noruego, por ejemplo, ¿no? Que compra hasta en fábricas de armas, digamos, porque son altamente rentables, ¿no? No son ilegales, son legales, pero bueno, eso no puede hacer nuestras FPs, claro, aunque lo quiera. Podrá hacer esto la gestora. Bueno, conociendo la mentalidad boliviana, va a decir, no, pero ¿cómo? ¿No? Y además de que la otra mentalidad es, pero ¿cómo nuestros recursos van a ir al exterior? Y yo como economista lo que digo, dejen que vayan, si es que van a sacar mejor rentabilidad, porque esa rentabilidad y ese dinero igual va a llegar a volver a Bolivia. Sin duda. Ahora, este sistema de pensiones que tenemos en Bolivia, comparado con otros sistemas de pensiones de la región o de otros continentes,
¿Es bueno, es malo, es regular, se lo puede mejorar? ¿Es muy parecido, decían, al colombiano, al chileno? Bueno, en realidad se habla mucho de que se parece al chileno porque el sistema chileno se inicia con este concepto de la capitalización individual. Pero en Bolivia se le han dado varios giros. O sea, sí es el chileno, pero es algo así como que, no sé, pues las primeras constituciones que tuvo Bolivia tampoco fueron una creación original, ¿no es cierto? Y hubo algún aumento de lo que fue la constitución incluso de Haití, la pusieron en Bolivia, y Bolívar no quería que haya una presidencia que sea democrática, sino hereditaria, y ya tenía su heredero, bueno, todos nos hemos basado en otras ideas. La cosa es que después se cambia, y aquí se cambió algo fundamental, y fue la modalidad de pensión. Hubieron dos modalidades, una que era comprarse un seguro en una empresa de seguro, que además les exigieron capitalizarse para poder vender estos seguros. La ley 65 ha eliminado a las empresas de seguro, pero deja a las FPs, que sean las que paguen, lo que se llama la mensualidad vitalicia variable. ¿Qué tiene de diferente a lo que hay en Chile? Que el dinero que se tiene y se paga ya o se deposita en otro fondo para que le pague a uno la pensión, sigue ganando rentabilidad. Eso no ocurre, no tienen esa modalidad en Chile, por ejemplo. Otro aspecto que se añade, bueno, yo lo llamo una pensión asistencial, es la renta dignidad, bueno, que en su momento fue el bono sol, el bolivida, qué sé yo, y acaba ahora siendo la renta dignidad. Eso ha puesto a Bolivia con este tipo de renta, yo le digo pensión asistencial porque no llega a ser efectivamente una pensión. Bueno, pero ha colocado a Bolivia entre los primeros sitios de cobertura con un pago de pensión que llega a cubrir cerca del 90% de la gente trabajadora en Bolivia, ¿no? Ahora, lógicamente, cuando se ve ya quienes están cubiertos por las AFPs, ahí llegamos que estamos hablando de un 20% de afiliados. Cuando hablamos de que el que efectivamente cotiza, eso se vuelve la mitad. Porque hay que distinguir aquel que está afiliado. Es cualquier persona que en algún momento trabajó y empezó a pagar la AFP, es el afiliado. Pero el que cotiza es aquel que está todavía empleado y sigue pagando a la AFP. Entonces ahí lo que se muestra cuando hay una caída interesante en eso, en términos relativos, porque en términos absolutos los dos han ido creciendo, pero en términos relativos eso ha ido disminuyendo. Entonces tenemos algo así como el 42% de gente que efectivamente cotiza. ¿Pero qué está reflejando esto? Que la economía no llega a generar empleos que duren 35 años. No llega a generar empleos formales que paguen bien. Y por lo tanto, la falla última en este proceso es el aparato productivo que no responde a lo que exigiría el sistema de pensión. Muy bien. Bueno, don Alberto Bonadona, como siempre es un gusto conversar con usted. Bueno, estoy gracias. segurísimo que la gente que nos ha seguido en todo el país ha estado muy atenta y ha estado tomando apunte. Me reportan que desde las redes sociales ha habido una gran participación y esperamos haber respondido